Bueno, hola a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, Raquel. Perfecto. Entonces, hola a todos y todas. Es un gusto saludarlos. Estamos muy contentas en poder inaugurar de manera oficial nuestra primera mesa de diálogos titulada Retos en la apertura de laboratorios de neurociencias en Perú y Costa Rica. Me llamo Raquel de Souza y soy, junto con Emilia Aguirre, una de las fundadoras de este increíble proyecto. Pero creo que es fundamental, antes de empezar a la mesa, explicarles un poquitito de lo que se trata nuestro proyecto. Básicamente buscamos responder qué hacer después de estudiar neurociencias. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, termino el doctorado, la maestría, qué puedo hacer después? Pues la idea de este espacio es poder juntar a jóvenes neurocientíficos con expertos y tener una mirada realista de qué es lo que podemos hacer en el futuro. Los resultados de estas discusiones se plasmarán en publicaciones académicas, además de servir como base para futuras colaboraciones internacionales, promoviendo la integración y el alcance del conocimiento científico en nuestra región. Y bueno, para inaugurar esta mesa tenemos a dos invitados. De hecho, muchísimas gracias, Jaime Renato, por estar aquí. En el caso de Perú, tenemos a Renato Paredes. Él es docente del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es parte del equipo fundador del Laboratorio de Neurociencia Cognitivo-Computacional, que recién tiene 2 años de inaugurado. Bueno, y nuestro segundo invitado, representando a Costa Rica y que va a complementar esta primera mesa, es el doctor Jaime Fornaguera, biólogo, profesor del Departamento de Bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y que fue el fundador y director del Centro de Investigación en Neurociencias de esta misma universidad por más de 20 años. Actualmente, Jaime trabaja activamente en diversos proyectos de investigación enfocados principalmente en la enfermedad de Parkinson, pero también en otros proyectos de la enseñanza y de la educación. Bueno, bienvenidos a los dos. A los Muchas dos. gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, Vicos. A ustedes. Y bueno, como han visto, lo que tienen en común estos dos profesores es que ambos han inaugurado un laboratorio de neurociencias. Uno, como dijimos, hace 2 años y el otro hace 20 años. Entonces, la idea es empezar un poquito entendiendo cómo así fue este proceso, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué les motivó a empezar o aperturar un laboratorio de neurociencias? ¿Cómo fue este proceso? Sí, doctor Jaime, tal vez podría comentarnos un poquito primero. Bueno, voy a tratar de resumirlo porque al principio fue algo como egoísta. Me enamoré de las neurociencias desde mis estudios de grado y cuando hice mi posgrado terminé de enamorarme y cuando volví a Costa Rica dije, me gustaría saber qué tanto se hace en Costa Rica en neurociencias y tratar de aglutinar esas personas que hacen algo en neurociencias para poder crear un grupo. Y no pensé en hacer un laboratorio, ni mucho menos, sino simplemente unir un grupo con un objetivo común y es estudiar el sistema nervioso. Y eso fue lo que al principio me motivó, una cuestión muy personal y después pues fue cambiando y si quieren después puedo comentarles cómo fue cambiando la idea, pero al principio fue simplemente porque me gustó el tema y luego empecé a ver que era no solo bonito, sino importante. Y Renato, en tu caso, Bueno, en mi caso fue más algo que me acompañó desde los estudios. Si hago memoria, empezó todo con mi trabajo con el profesor Alex Ávila. Él es también docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica en Perú. Y a partir de una idea en aquel momento de cómo hacer una tesis sobre percepción de movimiento, en aquel momento estaba muy de moda las neuronas espejo, y bueno, pues nos metimos con ese tema. Y en nuestro contexto, como era un programa de psicología bastante más tirado a la parte psicométrica, eh, sí, principalmente psicométrico, con poco trabajo experimental, hacer proyectos de tesis de ese tipo no era tan común y tuvimos que, desde ese momento, medio que empezar a armar un laboratorio, dado que
bueno, ¿dónde vamos a recoger datos del electroencefalograma? ¿De dónde sacamos el electroencefalograma? Y entonces comenzamos a colaborar con personas de otros departamentos. Un poco nos ayudaron personas de ingeniería mecatrónica en aquel momento, el profesor Francisco Cuellar, y también recibimos apoyo de otras autoridades de la universidad. Entonces eso fue el 2016 y este proyecto de laboratorio se abre el 2022. Imagínate todo lo que tuvo que pasar para que realmente comience a gestarse un proyecto desde el interior del departamento de psicología, de donde estudié. Y en esos 6 años digo que era un proceso que me acompañó porque actualmente era estudiante de pregrado, hicimos ese primer proyecto y luego, bueno, yo termino la carrera, voy a hacer la maestría, empiezo el doctorado y ahí es cuando me agarra el proyecto de, oye, abramos un laboratorio en psicología. Entonces creo que si lo tuviese que resumir sería, em, em, siempre me llamó la atención y lo fui aprendiendo en el camino y en el camino fue gestándose este proyecto, ¿no? Pero es que, qué interesante, ¿verdad? Que es muy parecido, pero diferente. Desde la perspectiva de Jaime fue algo de una cosa más personal, que lo quería hacer, y que de Renato al puro inicio fue de una necesidad, ¿verdad? Porque empezaste con toda esta dinámica de los estudios, pero que al final se desarrolló en un laboratorio nuevo, ¿verdad? Entonces, esto es súper interesante. Y es justamente lo que nosotras queríamos a presentar en las mesas y poner en la discusión, porque muchas veces nosotros llegamos a los laboratorios y los laboratorios ya están y uno se olvida de toda la historia, de todo el proceso que estuvo por detrás, ¿verdad? Y es súper interesante saberlo para también aprender desde estas experiencias previas de otras personas. Y nosotras planteamos esta primera mesa también basada en los resultados de una encuesta realizada por una entidad que se llama Latin Brain. Entonces, para nuestro público que no sabe qué es el Latin Brain es un esfuerzo conjunto de América Latina que busca potenciar y avanzar en las investigaciones del cerebro en nuestra región. En esta encuesta se ha realizado un montón de preguntas y se ha observado algo muy interesante que podemos observar en el primer gráfico, que es justamente que la mayor limitación en laboratorios de América Latina es el financiamiento, ya sea para costear los equipos o para contratar asistentes y técnicos. Entonces, voy a empezar con Renato, no hablarlo mucho en portuñol, con Renato, y quisiera saber de usted entonces inicialmente, ¿cómo fue el proceso de conseguir financiamiento para abrir su laboratorio y si contaron con una inversión interna de la universidad o lograron acceso a otros tipos de financiamientos como fondos internacionales o otros tipos de colaboraciones? Sí, bueno, en términos de financiamiento, coincido en que es el principal limitante y la historia nuestra es muy, muy curiosa. Todo eso fue gestión de la doctora Sheila Blumen, jefa del Departamento de Psicología en ese entonces y actual jefa. Entonces, ella pues tenía un presupuesto de alrededor de $10.000, nada, para lo que estamos hablando en términos de laboratorios, que eran para cambiar los escritorios y las sillas de los profesores, porque pues la universidad de vez en cuando da plata para actualizar esas cosas. Y ella miró a su alrededor y dijo, oye, pero no está tan viejo esto, quizá podemos usar la plata por otra cosa. Y ahí fue que me llamó, me dijo, oye Renato, ¿cuánto necesitarías para empezar a hacer estudios experimentales más o menos de neurociencia? Y pues le di, o sea, el presupuesto más bajo que fue conseguir un par de computadoras y un equipo de una marca comercial, no la voy a decir por marketing, pero que es económico, que alcanza con esa plata te alcanza para 2 computadoras y ese instrumento de electroencefalografía comercial. Entonces se usó la plata para eso. Entonces con esos $10.000 se reacomodó una oficina porque iba a ser una oficina donde normalmente entrarían 3 personas trabajando y se convirtió en una sala experimental, básicamente quitando las cosas. No se hizo ninguna adecuación. Entonces ya se empezó y pusimos un cartelito que decía laboratorio. Entonces fue así todo muy rudimentario si quieren, pero a partir de ese momento, entonces como se abrió el espacio, todo estaba en nuestras manos. Entonces comenzamos a postular a fondos de investigación. Entonces ganamos financiamientos internos de la universidad, tampoco ningún dinero grande, o sea, estoy hablando de fondos que no superan los $30.000 o $40.000, fuimos ganados algunos de ellos.
Entonces ahora le pusimos ventanas acústicas, puertas acústicas, le fuimos poniendo, comprando otro equipamiento para mirar el corazón, compramos otro juego del electroencefalograma. Así hicimos adecuaciones y poco a poco, conforme se están ganando estos fondos de proyectos que estoy gestionando yo u otros profesores, se va consiguiendo el dinero. Y cuando comenzó a resultar un poquito, ya la universidad comenzó a invertir un poco por su cuenta, ¿no? Y ahora la visión es que, bueno, para dar el salto cualitativo a un laboratorio que trascienda a una sala de oficina, ya se necesita un dinero más grande, ¿no? Ya no con estos montos que les he dicho no alcanzaría. Entonces, en síntesis, la historia nuestra es aprovechar los pocos recursos, empezar a ganar dinero poco a poco, mostrar resultados y en el proceso ir creciendo, ¿no? Tienes que ir escalando, porque digamos que antes se intentó, pero pedirle a alguien que te dé $500,000 o así nomás porque le sonríes o porque pareces inteligente no va a funcionar, sino que uno tiene que ir con resultados en la mano y esa es la vida que hemos seguido, que no por eso deja de ser muy trabajoso y bastante cuesta arriba, como se imaginará. No, increíble, porque ustedes tuvieron la oportunidad, la agarraron y a partir de ahí empezaron a crecer. Entonces es súper interesante y creo que es un poco similar a lo que nos va a compartir Jaime. Entonces, Jaime, ahora contigo, ¿cómo fue el proceso? Yo casi que podría poner Renato Bis. Fue parecido, pero en todo caso, ya que Renato lo contó así, voy a contarles un poco la historia porque es muy parecida y tal vez en lo que no estoy de acuerdo es en la encuesta, porque dicen que los problemas más grandes son los foundings y en realidad yo creo que los que llenaron la encuesta son gente que ya está haciendo investigación. Pero para mí lo más importante para hacer un centro y que este camine es un objetivo, una idea. Y si uno no tiene una idea, puede tener toda la plata que quiera. El punto es tener claro qué es, cuál es el objetivo. Y eso es para mí la limitante más grande y es gente que le cuesta generar objetivos porque sabe que el camino es tortuoso. Y después lo de la plata. Pero les voy a contar mi cuento. El cuento es, yo no tenía plata cuando llegué y se me ocurrió hacer un proyecto que se llamaba Programa de Investigación en Neurociencias. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que convencer a la gente de que esa idea, que era así muy personal, y disculpen que hable personalmente, porque sí, fue mi idea, y entonces dije, bueno, este es mi proyecto. Bueno, está bien, listo. Entonces en bioquímica, que es donde trabajo, me dieron un espacio y empecé a trabajar en bioquímica en un laboratorio que ya existía, con comportamiento en animales. Claro, eso estorbaba a la gente porque aquí en bioquímica nadie trabajaba con comportamiento. Entonces yo empecé a ver que tal vez me tenía que mover de ahí para no estorbar a la gente que muy amablemente me había dado el espacio, pero sin plata. Y yo lo primero que hice fue, bueno, está bien, voy a ver videos de comportamiento. ¿Qué traía de Alemania? Y entonces vi esos videos y mis primeros artículos fueron escritos en mi oficina con videos. Esos videos, escribí artículos y como dice Renato, así fui a la rectoría y empecé a decirles, ven, que se puede publicar esto, ven que esto es importante y trabajamos con modelos animales de la enfermedad de Parkinson. Así llegaron los primeros estudiantes. Plata, ¿no? Ad honorem, por interés. Es decir, gente que viene con motivación. A mí la plata me parece que es una limitante, pero cuando uno tiene estudiantes que están motivados, uno se motiva y entonces busca la plata. ¿Verdad? El punto es que yo sí creo que esto es una cuestión muy de persona. La investigación no es una cuestión de equipo o de infraestructura, es una cuestión de personas, personas que se unen para crear proyectos y que sean conjuntos, porque uno solo al final no puede caminar. Entonces, si aquí hay gente joven que está interesada en las neurociencias, esos son los que han mantenido las ideas. Nosotros vamos envejeciendo, pero si no quedan gente como Raquel y Emilia, esto puede morir. Entonces, para mí, el founding, importante, y dependiendo del laboratorio, más importante, porque si hace una biología molecular, otro tipo de cosas, pues es más caro. Pero uno puede empezar con cosas baratas. Y yo lo que le digo a los estudiantes, y quiero decirlo aquí porque es algo que me aprieta el pecho, es, no podemos buscar siempre excusas para no hacer. Ay, no tenemos la última computadora. Ay, no tenemos el espacio. Ay, no, de ahí búsquenlo. Con esa computadora, ¿qué puede hacer? Empiece por ahí
demuestre que puede hacer y luego pide una computadora más grande. No, todos queremos la computadora grande sin saber qué hacer con ella. Por eso para mí las ideas son fundamentales. Es decir, no es, y por eso que creo que la AI o la IA no nos va a sustituir, porque el equipo puede ser sustituido por cualquier cosa, pero nosotros y esas ideas son lo más importante. Entonces, en ese sentido es cierto, la plata la necesitamos y que lo diga Raquel, que a veces nos falta la plata para poder hacer lo que queremos, pero en realidad importantísimo es las personas y buenas ideas. Y así se va conglomerando. ¿Y qué pasó? Yo empecé en ese laboratorito y luego me encontré gente que estaba vaciando un edificio aquí en la universidad. Y dije, mira, están vaciando un edificio. ¿Qué pasará ahí? Les pregunté, ¿y ustedes qué? Ah, es que nos dieron otro edificio en otro lado. Entonces me fui donde el rector y le dije, rector, hey, usted que conoce mi proyecto y no tengo espacio, ¿le parece que ese edificio lo podría tomar? Y me dijo, sí, sí, y me dio el edificio. Ese edificio que me dio, llegué yo al edificio, no tenía baños, tenía unas rejas, se metían los gatos, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran. Pero esa era mi primer edificio y era un edificio con 3 laboratorios, con 5 oficinas que estaban ocupados por otra gente. Y que yo al ver movimiento dije, sí, y vaya donde el rector. Y fue. Y él dijo, ok, yo conozco su proyecto, me parece importante. 1 año y medio estuve solo en el edificio. Fue en un edificio grande, pero poco a poco, como bien hizo Renato, puse un letrero que decía neurociencias en alguna parte. Y entonces empezaron a llegar estudiantes primero. ¿Qué es eso de neurociencias? ¿Qué hacen aquí? En realidad yo no hacía mucho, porque no tenía equipo, veía videos. Pero entonces empecé a recoger equipo. Los estudiantes traían cámaras para filmar a los animales, con cosas de estudiantes. Y poco a poco, cuando la rectoría y otras vicerrectorías empezaron a ver que había producción, a pesar de las condiciones, ojo, a pesar de las condiciones, dijeron, vale la pena, entre comillas, invertir ahí. Y entonces empezaron a dar financiamiento. Entonces, nuestro centro se formó con financiamiento principalmente universitario, de fondos de estímulo, de proyectos ordinarios. Ordinarios no quiero decir que sean ordinarios, sino así se llaman, ¿verdad? Proyectos ordinarios. Y así creció. Y la gente empezó a llegar. Y la gente llega cuando ya hay algo. Porque sí necesitamos gente como Renato, que crean en una idea y empiecen. Porque no todo el mundo tiene esa capacidad de enfrentarse a las adversidades que significa crear algo nuevo. Ya cuando el edificio está, empiezan a llegar, mira, ya hay edificio, mira, ya hay equipo, mira, y empieza a llegar la gente. Y así es, por injusto que parezca. Entonces uno abandona un poco sus intereses de investigación para crear un centro. Pero ese centro es al final el sueño que uno quería para seguir sus intereses de investigación a través de otras personas. No hablo más porque si no, deténganme porque si no sigo. Pero es igual que No, Renato, digamos. no, pero me encanta. Hay muchas semejanzas entre las dos historias, ¿verdad, Emilia? De cómo había una oportunidad, la agarraron, empezaron a hacer cosas y con estas, o sea, a mostrar a la gente o a la universidad principalmente que sí se puede. Y a partir de ahí llegó el financiamiento. Eso, yo me quedo también con la pregunta de qué es lo que puedo hacer con lo que tengo ahorita, porque al fin y al Exacto. cabo la respuesta a eso es lo que termina moviendo las cosas, más allá de preguntarse qué es lo que necesitamos, ¿no? Y vi como dijo Jaime, y creo que en el mismo camino está Renato, que es el objetivo, ¿verdad? Al igual que en un proyecto de investigación de tesis, si su pregunta o si su inquietud no es fuerte lo suficiente, usted puede tener todos los aparatos, la mejor gente ahí trabajando contigo, pero ¿para qué? ¿Verdad? No funciona. Y yo siento que muchas veces en la actualidad, y puedo ver con mis colegas de la carrera y todo, que se enfocan mucho en quiero hacer una espectrometría de masa, una PCR, uno no sé qué, y uno, pero ¿para qué? Y no se sabe. Quiere hacer las cosas fancy, digamos, pero la base, que es la pregunta, no está bien amparado, bien firme, bien sólida, ¿verdad? Claro. Y bueno, ya que nos pusimos un poco más íntimos con el laboratorio y la historia personal de cada uno, tenemos dos preguntas sorpresa que hemos preparado para ustedes, que tocan un poco el tema más personal, pero creo que es importante saber porque siempre hay un equilibrio, el laboratorio no es todo, ¿no? Entonces, tal vez podemos empezar con Renato. De hecho, esta pregunta viene de Chile, de una compañera de Chile.
Y ella nos pregunta, bueno, le gustaría preguntarte en general, cuando te despiertas en la mañana y decides qué es lo que vas a hacer durante el día, ¿qué priorizas? Bueno, esa pregunta cambió un poco últimamente porque creo que quizás antes me hubiese levantado pensando en pendientes o en cosas de ese tipo, pero ahora o sea, todavía me considero joven, pero creo que ahora lo más importante es como cuidarme, ¿no? Entonces siempre pienso en qué voy a hacer por mí en la mañana, así sea ir a hacer ejercicios, que medio que me obligo, porque no es que sea deportista así con mucha motivación, pero sí veo que me hace bien, entonces bueno, entonces lo hago como un acto de quererme, o desayunar, pienso más en esas cosas de cómo puedo empezar bien el día. Ya luego, pendientes nunca van a acabar y siempre hay, entonces ya cuando uno llega a la oficina te los encuentras, así que creo que últimamente me trato más de llevar por ese lado, ¿no? Priorizar un poco el autocuidado. Gracias, Renato. Y, doctor Jaime, la pregunta para usted sería, ¿cómo maneja el equilibrio con la vida personal y familiar desde la creación del laboratorio? Bueno, no sé. Habría que preguntarle a mi familia si lo manejo o no, pero en realidad he tratado de involucrarlos un poco y de hecho casi que toda mi familia se fue conmigo a hacer el doctorado. Entonces, fueron parte de eso, hicieron que conocieran un país diferente y yo creo que involucrar a la familia siempre es importante, pero no agobiarlos con lo que uno hace, que es lo difícil, porque siempre están los problemas, los pendientes, como dice Renato, y yo creo que lo más importante para mí es, sí, tener un equilibrio y sobre todo tener una familia que le permita a uno tratar de conseguir ese equilibrio y no que le ponga obstáculos. Y eso es lo que he tenido toda la vida, es decir, mi familia nunca ha sido un obstáculo para nada, siempre me han apoyado. De hecho, veo que están algunos aquí en esta reunión. Entonces, ha sido realmente para mí ese motor que siempre se dice, parece muy cajonero, gracias a mi familia, pero es de verdad gracias a eso, porque eran niños chiquitos, era una esposa teniendo que cuidarlos mientras yo hacía el doctorado. Y lo que he tratado de hacer es pues de no afectarlos en lo máximo y cuando llego a la casa o cuando llegaba ya eran pequeños, porque ya el mayor tiene más de 30 años, de ir a jugar con ellos y tratar de no meterlos en el modelo de Parkinson, sino de tratar de jugar con ellos y trato todavía con la menor, que ya tiene 21 años, de tener tiempo para ella y hablar de cosas personales y no solo de las cosas del trabajo. Entonces, el equilibrio se puede lograr, pero sobre todo necesita uno que la familia quiera apoyarlo a uno y no solo no poner problemas. Y en ese sentido he tenido todo el apoyo. Entonces, no ha sido problema buscar ese equilibrio. El equilibrio ha estado en ellos. Ay, qué bonita respuesta de los dos. Yo también he tratado de priorizarme. No siempre lo logro, pero he intentado. Y yo quiero recordar a la audiencia, ¿verdad? Que ustedes también pueden enviar sus preguntas en el chat. Vamos a tener un momentico ahí donde vamos a hacer estas preguntas entonces. Y vean que nuestros invitados sí contestan a las preguntas, tienen un senso de humor. Entonces, sean creativos, no sean tímidos, envíen sus preguntas asociadas al laboratorio, lo que sea, que creo que es bonito esta interacción, ¿verdad? Y es la idea de nuestro proyecto, que sea interactivo. Pero ahora vamos a regresar a la encuesta de Latin Brain, porque hay otra cosita muy interesante que queremos llamarles la atención. En este mismo estudio, el equipo de trabajo encontró que una de las mayores fortalezas de los laboratorios de América Latina es la parte de que usted tiene, es el grupo, ¿verdad? Es la colaboración, son los técnicos, los asistentes, los diferentes investigadores. Entonces, esta es una de nuestras fortalezas. Entonces, quisiera saber de Jaime primero, ¿cómo se conformó el equipo de trabajo del CIN? Y además, ¿cómo manejan el reto de desarrollar habilidades interdisciplinarias? Una vez que cuando hablamos de neurociencias, no es solo biólogo, no es solo psicólogo, no es solo, ¿verdad? Es un montón de gente. Entonces, ¿cómo sería eso?
Bueno, tengo que aceptar que eso sí es un reto grande, quizás más que el equipo y los foundings, y es justamente porque todos tenemos una historia diferente y esa historia diferente hace que tengamos diferentes formas de enfrentar los mismos problemas o los mismos retos. El laboratorio creció así, yo, biólogo, me pongo por ahí y empieza a llegar gente. Y yo, gente interesada en el estudio del sistema nervioso. Entonces, ahí no hay distingos. Y eso es lo que deberíamos entender. Quiero citar a una persona que respeto mucho, que se llama Quino. En Mafalda, él tiene una caricatura en el que Mafalda está hablando con Miguelito y le dice le pregunta a Miguelito, ¿y cómo hace uno para trabajar en grupo? Y entonces dice, comprensión y respeto. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Y eso es realmente un reto gigantesco. Hay grandes egos en diferentes áreas del conocimiento que no voy a citar para no sesgar mi opinión, pero todos podemos tener diferentes experiencias. Y eso hace que la comunicación se convierta en algo difícil. Entonces, para conformar un equipo, y en nuestro equipo ha habido biotecnólogos, biólogos, psicólogos, informáticos, farmacéuticos, odontólogos, filólogos. O sea, ha habido mucha gente, muchos de los cuales siguen ahora, otros salen por diferentes razones, pero es simplemente tratar de establecer discusiones que sean respetuosas y eso, no pensar que uno es mejor que los demás, sino saber que uno siempre puede aprender de los demás. Y eso es lo mejor que puede existir para conformar un grupo y es el respeto. Y es difícil. Digamos, la palabra es facilísima, se escribe, bueno, los que sepan escribir, porque hoy hasta eso es un problema, pero eso es lo más importante para crear un grupo y esos grupos multidisciplinarios en neurociencias no solamente existen, sino que son necesarios. Es tan complicado el sistema nervioso que no puede tener un solo enfoque y por esa razón es necesario. No es, ay, yo quiero que haya de todo. No, es que tiene que haber. Tiene que haber, entonces tiene que aprender uno a conversar y a respetar con los demás, criticar y recibir críticas y ser tolerante a esas críticas, cosa que también nos cuesta mucho, y así caminar. Y así es como se crea un grupo, creo yo. Qué curioso, Correcto. igual que lo hayan considerado como una de las mayores fortalezas, a pesar de ser uno de los mayores retos, ¿no? Exacto. Creo que le consideran como una fortaleza porque es necesario, pero nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Es decir, ¿ustedes les parece que eso es una fortaleza? Sí, claro, es una fortaleza, pero en el camino para obtener ese grupo colaborativo no fue fácil. Y yo creo que ya los que contestaron esa encuesta ya es gente que ha tenido experiencia y que ya tiene un grupo. La mayoría debe ser eso. No estoy hablando sin saber exactamente, pero creo que eso es en el que ya tiene un grupo conformado. Pero cuando a uno le toca conformarlo, sí, es una fortaleza, pero es una fortaleza que hay que trabajar mucho. Perfecto. Y ahora paso la pregunta a Renato. ¿Cómo fue para ustedes esto, conformar el equipo? Yo vi que la foto del laboratorio de ustedes tiene bastante gente, o sea, es bastante. Es un laboratorio de 2 años, pero hay mucha gente. Entonces quisiera saber de ustedes, de usted, ¿cómo fue como conformar este grupo? Sí, digamos, en mi experiencia, incluso no me atrevería a decir que el grupo ya está conformado, porque es muy dinámico en cómo se va moviendo. Estamos en una etapa en la cual, así como nos tuvimos que ir ganando la confianza de unas autoridades de la universidad para apostar, digamos, económicamente, ahora también hay un proceso que creo que recién está empezando, que es ganarnos la confianza de los colegas, ¿no? Y creo que ahí entra un poco lo que está contando Jaime, ¿no? La comunicación con otros profesionales, el respeto que puede haber. Uno ahí tiene que hacer un trabajo. En mi caso me tocó, claro, yo entro al departamento de psicología, recientemente me ascendieron como profesor ordinario, que es como, bueno, ya por personal estable. Y tenemos a todo el personal, todos doctores. Yo espero doctorarme en 2 semanas, que voy a dar mi sustentación.
Entonces, digamos que yo no puedo entrar desde una posición de yo sé todo y jamás por tener el doctorado tampoco, pero digamos, vengo de ser joven, empezando y aprendiendo, y justamente cualquiera que ve esto dice, "Oye, es un proyecto de alto riesgo, ¿no? Un chico que recién está aprendiendo lo que hace, no tiene plata, en un país que no está hecho para eso. Entonces, ¿qué probabilidades de éxito hay ahí? Muy bajas. Entonces, ¿quién va a arriesgar su carrera o su prestigio o algo para que esto avance? Entonces, mucho del trabajo de colaboración ha sido ir ganándonos confianzas y respeto de mucha gente. Y toda la gente que ves en esa foto grande, la mayoría son estudiantes que pues, son más arriesgados que uno y confían en un proyecto con baja probabilidad de éxito. Entonces, bueno, si uno confía, ellos también, ¿no? Pero digamos que cuando ya tienes el lugar ganado, estás en una estabilidad, ¿para qué te vas a arriesgar, no? Entonces creo que estamos en esa etapa como de crecer y hay muchas historias de estudiantes mías que, bueno, han ido creciendo, ahora ya están estudiando en el extranjero y uno va viendo esos resultados en la propia gente y eso también va animando a crear la confianza del entorno. Y creo, y ahora, hace poco hubo un concurso de investigación interno de estos que les contaba que hemos ido ganando y otros colegas con iniciativas propias sin haber comenzado me dicen, oye, ¿que se puede hacer esto en el laboratorio? Ah, qué chévere. Entonces sí, sí se puede, les mando un par de referencias, les voy animando. Pero eso, cuando empezamos, laboratorio, te miraba, ¿no? O sea, como expectantes. Y bien, ¿no? Porque ¿quién se arriesgaría? A lo que voy es que sí, la colaboración es todo parte de la confianza y se va construyendo en el tiempo a partir de lo que uno va logrando, ¿no? Y lo que vas también transmitiendo. Y creo que ahí esto para eso es indispensable los jóvenes, más que uno, los estudiantes, proyecticistas de pregrado, maestría, que quieran hacer un proyecto de neurociencias, porque finalmente esos son los resultados, ¿no? Lo que hacemos será la publicación, alguien lo leerá seguramente, pero creo que lo más importante es lo que uno logra en formación de recursos humanos, especialmente en proyectos como el nuestro, ¿no? Creo que qué altruista, de alguna manera, ¿no? Hacer el laboratorio. Un poco, y hay una pregunta, de hecho, que después vamos a hacer en el chat, pero sí, es un servicio al fin y al cabo, es un recurso para los estudiantes, ¿no? Como un medio para que puedan llegar a donde quieran llegar. Eh, Ahora, ya hablando, ahorita hemos visto cuáles son los mayores retos eh, mayores cosas positivas según la encuesta del AdBrain, pero a nivel personal, en sus laboratorios, ¿cuál creen que ha sido el mayor reto y qué creen que hubiesen podido prevenir para que, digamos, se trabaje mejor esto? Tal vez empezamos con el doctor Jaime. Em, Vamos a ver, em, ¿cómo digo? Prevenir, nada. O prever, nada. Es decir, a medida que uno va caminando, van pasando cosas que uno nunca hubiera pensado. Porque uno nunca hubiera pensado cómo funciona esto. Uno no está formado para esto. Cuando empezamos con el centro, yo decía, pero ¿cómo se me ocurrió esto? Y ahora teníamos un edificio. Y ahora, ¿cómo hago para mantener la gente? Y ahora, todos los días llega una hora nuevo que no sabemos cómo enfrentar. Y por eso cuando a uno le preguntan qué hubiera podido prever, nada. Lo que sí siente uno cuando está en este proceso es qué hubiera podido hacer antes para hacerlo mejor. Pero también pensarlo es un poco raro, porque yo empecé en un momento en que yo no sabía nada de administración, yo era simplemente investigador, y cuando uno hace una de estas cosas necesita saber de administración. Porque la administración de los recursos, por más pequeños que sean, son fundamentales para utilizarlos de la mejor manera, para poder obtener asistentes, para que los técnicos se puedan quedar. Entonces, el mayor reto, y que no ha sido solucionado, por ejemplo, en el centro, y ahora tenemos un edificio de 3 pisos, es cómo conservamos a la gente que realmente está interesada en neurociencias. Y eso puede parecer duro para los que están aquí, son jóvenes, y es ¿será que si yo lo motivo, como lo hemos hecho a lo largo de 20 y tantos años, a quedarse, se puede quedar? De ahí no sé, la universidad no crea plazas, no hay lugares donde meterlos. Y esa para mí
no es solo un reto, es la angustia más grande que he tenido a lo largo de los años. Es motivar a la gente porque para mí es motivante y después decirles, pero ¿sabe qué? No voy a poder mantenerlo aquí. Muchos de ellos terminan en otro país. Y no importa, si terminan haciendo neurociencia y mantienen contacto con uno, uno dice, ok, eso fue también positivo. Pero se pierde mucho material humano. Y ve uno un edificio, ahora tenemos un edificio de 3 pisos, en el que yo creo que va, va a haber mucho espacio vacío. Y tenemos equipo, y tenemos edificio, pero ¿y la gente? Entonces, para mí el reto más grande es tratar de ver cómo hace uno para conservar a las personas que durante años uno ha motivado. Y no es fácil. Y en una institución pública como la nuestra, pues no es tan fácil, es muy difícil y no me gusta decírselo a los estudiantes porque yo los motivo y por el otro lado digo, pero ¿sabe qué? No lo voy a poder contratar. Entonces, para mí ese es el reto y la preocupación más grande, el poder conservar a la gente que motivé. Porque sí, hay mucha gente motivada y eso es lo que uno persigue, porque para mí la motivación es esencial. Ya dije que la plata la necesita uno, los equipos lo necesitan, pero si no hay motivación, todo eso no sirve. Pero uno los motiva y después les dice, ok, ya terminó su trabajo de tesis, que le vaya muy bien, porque no lo puedo contratar aquí. Y eso para uno realmente le duele a uno el pecho con esa vaina. Y es terrible. Entonces, para mí eso es lo más, en lo que tenemos que trabajar más para poder conservar ese recurso humano y que ese recurso humano, una, o no se aburra y se vaya, o dos, termine en el extranjero sin aportar conocimiento y fortalezas a nuestras neurociencias. Entonces, yo creo que este espacio nos permite pensar en cómo hacemos, se puede hacer algo. ¿O será que con colaboraciones? ¿O será que qué? Pero es algo de verdad que tenemos que ponerle, porque el recurso humano es lo más importante y creo que lo dejamos pensando en la plata y en el equipamiento. Otra vez lo que dijo Raquel, ¿para qué equipamiento sin personas? Claro, esto me hace pensar a mí también en cómo muchos latinoamericanos pensamos que es mejor ir afuera, ¿no? Irte a Europa, ir a Estados Unidos, porque efectivamente, económicamente hablando, la administración sí te puede mantener allá. En cambio, en Latinoamérica creo que es uno de los mayores retos, pero también creo que se está trabajando, ¿no? Oye, Renato, en tu caso, coméntanos un poquito cuál ha sido el mayor reto. Sí, va por ahí. Iba a decir un poco parecido, obviamente con mi perspectiva más, una franja de tiempo más corta. Porque también cuando veía los resultados de la encuesta me llamaba la atención eso. Porque por un lado la fortaleza es la colaboración o el trabajo en grupo, pero si no hay plata, ¿con qué le pagas? ¿No? Porque si te falta plata, ¿cómo le pagas a la gente? Y esa es una pregunta a la que yo también me estoy haciendo, porque todos los que están en la foto, algunos están por acá, ¿qué tal chicos? Lamentablemente yo no les puedo pagar regularmente, o sea, y, digamos, esa es como si quieren la parte fea, ¿no? Y no es que yo sea un sindicalista ni nada de eso, pero igual he sido estudiante también y, o sea, no solo es cómo los retengo, en mi caso y todavía no llega a esa parte, en mi caso es cómo les pago en el presente, ¿no? O sea, más allá de que te ganaste un fondo, puedes pagar una pequeña partida de asignación de salario, pero que termina siendo súper simbólica porque nadie va a vivir de estas pequeñas asignaciones que vamos ganando. A menos a nivel de financiamiento que estamos manejando ahora no es posible. Estamos animándonos a postular a financiamientos más grandes a nivel nacional, internacional, y quizá con eso ya podríamos pagar un salario como para que un estudiante de maestría y doctorado se dedique solamente a eso, pero todavía no estamos en el nivel. Entonces, al nivel en el que estoy, sí veo no solo el futuro, sino el presente de cómo le pido a estos chicos que puedes apoyar en esto, pero te estoy pagando. O sea, la relación ahí uno la tiene que manejar con mucho cuidado porque también uno termina siendo parte de la universidad, es una autoridad ahí y, y tampoco tendría que esto convertirse en una situación de, ¿cómo decirlo? Explotación, no quiero usar esa palabra, es muy fuerte quizá, tampoco usar la palabra abuso, no sé, pues, exceso laboral, no recompensación, no sé cuál es la palabra adecuada, pero trabajo gratuito, eh, por el afán de la ciencia o el sueño de la ciencia o la motivación del futuro mejor, ¿no? Entonces, ahí yo creo que
la atención está por ahí, ¿no? Entonces yo siempre, por ahora, la forma ética que creo que me manejo aquí con mis estudiantes y decirles, que era lo que me decía mi profesor Alex Dávila, este, si quieres hacer ciencia, eventualmente déjate quieto del Perú y si te vas, por favor, no regreses, así me decía, ¿no? Como motivando, para tenerla clara desde el inicio, como, digamos, él asumiendo que no podía comprometerse a retenerme y que probablemente, eh, afortunadamente consiguió una plaza, él no la movió y fueron una serie de factores, pero esa plaza que estoy ocupando yo, ahora tengo yo y ahora el que viene, o sea, voy a tener que irme yo para que venga a la plaza, porque no se va a abrir una plaza para neurociencia así nomás. Y además de todas las áreas que compiten en una universidad, porque la neurociencia no es la única área de conocimiento, ¿no? Entonces, por ahora lo que he manejado es siempre con transparencia, de decir, sí, bueno, estás en un periodo, aprovecha tu periodo, que mientras eres estudiante, tu prioridad es la tesis, pero cuando ya no lo sea, vas a tener que buscar de la vida y no con lo que estás ganando acá no lo vas a poder hacer, entonces vas a tener que trabajar en paralelo. Eh, y por ahora el modelo de gestión de recursos humanos, si lo podemos llamar así, es la rotación. Básicamente, tener claridad en los tiempos de cada uno, hasta dónde se puede llegar en cada proyecto y que puedan migrar a otra situación laboral. Afortunadamente algunos han seguido camino de ciencia, becados, ya los contratan en otros laboratorios en el extranjero. Uno hace todas las cartas de recomendación que pueda para que se puedan posicionar. Y con eso por ahora me quedo tranquilo, pero ciertamente sí es un reto a largo plazo, ¿no? Y que a menos de nuestra perspectiva, la única forma que se me ocurre es por ahora que se abran programas de posgrado, porque no hay en nuestra universidad por lo menos ni de maestría ni de doctorado, como para que por medio de becas puedas tener un personal estable, ya no solo de licenciatura, que ni siquiera es personal, sino que es un periodo de un año, sino tener personas que puedan quedarse en un proyecto concreto durante 2, 3, 4 años, que es lo que dura el posgrado. Y luego tenemos que pensar en el postdoc, ¿no? Pero ese es un problema del futuro, quizá cada 3 4 años tenga ese problema. Ahorita tengo un problema más pequeño en el nivel en el que estoy. No, y qué interesante, ¿verdad? Porque al final el mayor reto es humano. Y no depende tanto de uno, depende de otras instancias que uno no puede manejar, que es el caso, por ejemplo, la disponibilidad de plazas. Entonces, la motivación existe, el personal existe, pero ¿cómo los mantengo acá? Es la dificultad. Y existe una pregunta que nos enviaron unas preguntas muy interesantes del señor Alfredo Cárdenas Rivera, que va mucho en la línea de lo que dijo Renato, y la pregunta es más dirigida a Perú. Entonces, les voy a decir que está escrito. Bueno, hola Raquel y Emilia, gracias por organizar este webinar, muy interesante. Quisiera hacer una pregunta a Renato, entonces es directo para usted. Uy. ¿Cómo ve el desarrollo del networking en neurociencia y en la ciencia en Perú? ¿Qué estrategias ha adoptado o adoptaría para abordar este tema en un país donde la ciencia aún está en una etapa muy temprana de desarrollo, como es el caso de Perú? Es compleja. Sí, y también quizá no soy el mejor exponente de esto, porque me he estado priorizando más en, bueno, sacar el proyecto local en mi universidad, terminar mi propio doctorado, ¿no? Que estaría bueno que si quiero Sí. promover la ciencia sea doctor, ¿no? O sea, que por lo menos sea un científico formado, ¿no? Con los papeles. Entonces creo que empezar por ahí, ¿no? O sea, todavía no he estado pensando demasiado en hacer networking más allá de las colaboraciones que he tenido por mi propio trabajo de investigación. Eh, bueno, a Emilia no sé si está claro, pero es parte de nuestro laboratorio también. Y pues a ella sí le encantan estas cosas y ella se ha movido muchísimo más de lo que yo me he movido. Eh, y no sé, quizá te doy la palabra porque tú puedes dar una opinión más concreta porque conoces más cómo se mueve el medio peruano de networking y esas cosas porque yo no lo conozco mucho. Bueno, y creo que ese es el objetivo de esta mesa también, ¿no? Como conectarnos y unirnos, porque creo que muchos en neurociencias tenemos el mismo objetivo, pero no sabemos que hay alguien más que también quiere lo mismo y que podemos hacer un equipo para llegar a eso. Entonces creo que el objetivo va por ahí, ¿no? Y Como de continuando con las ir, preguntas, uy, perdón, pero como de ir conociendo uno al otro, saber que existen, ese es el primer paso, saber que existen, ¿verdad? Y a partir de ahí ir generando conexiones. tal cual, ¿no? Y como apoyarse en lo que uno tenga y el otro necesite, ¿no? Porque siempre Exacto. hay esos detalles.
manteniendo siempre Sí. igual tu propia línea, ¿no? Ujú. Y bueno, como decía, continuando con las preguntas, Oscar Brenes consulta, y tal vez el doctor Jaime podría contestar, ¿se han enfrentado al síndrome del impostor? ¿Cómo han procesado ese reto personal? La verdad, yo ese síndrome no lo conozco, Oscar. El síndrome del impostor. No sé a qué se refiere. En realidad, pues la palabra es clara, pero no sabía ni siquiera que había un síndrome, imagínense. Entonces, no le puedo contestar cómo me enfrento. Si la palabra impostor significa alguien que dice ser y no es, eso se cae por su propio peso en ciencia. Pero no sé en realidad a qué se refiere y qué pena dejarlo así. No sé, yo veo que Oscar estaba por ahí. Sí, sí, si quieren, Estaba. Sí, por favor, nada más Necesita. dígame a qué se refiere. Perdón, perdón que utilice esto, pero Oscar, ¿a qué no, se no, no se refiere? preocupe. No, es que es algo que se encuentra uno mucho, especialmente en los más jóvenes. Y yo siento que todo el mundo en algún momento lo ha experimentado, que es esta sensación de que usted realmente sabe algo y tal vez está esforzando para hacerlo de la manera adecuada, pero siempre tiene la idea de que no sabe lo suficiente o no es lo suficientemente bueno para lo que está haciendo. Entonces, a lo que se refiere el síndrome del impostor es precisamente a la gente que sabe lo que hace, pero no se la cree, no tiene la confianza de aceptar que realmente tal vez sí es capaz y está haciendo las cosas bien, entonces todo lo hace con miedo. Y cuando Ah, la ok. gente realmente está montando, por ejemplo, este tipo de laboratorios y está encauzándose en algo que tal vez no se estaba haciendo en su país, se enfrenta a viejos profesores, se enfrenta a personas que tienen muchos años en diferentes áreas en su país. Y eso tiende a generar desconfianza en las propias capacidades y en el propio conocimiento. Y eso es un semillero para el síndrome del impostor. Sí, en realidad, usted lo ha dicho, eso seguro que lo va a encontrar uno siempre y trabajando, y discúlpenme todos, en la escuela de medicina es mucho más duro, ¿verdad? Por diferentes cuestiones más bien culturales en una escuela de medicina y de formaciones, pero claro que existen y existen esos miedos y esos miedos yo creo que son los miedos que existirán siempre y lo bueno de la ciencia es que existan esas posibilidades de someterse a prueba y poder demostrar que lo que uno hace vale y que uno es capaz de hacerlo. Pero a mí lo que me preocupa y de esto que usted acaba de decir son las nuevas generaciones que son mucho más temerosas. Es decir, hoy en día todo es, ay, qué susto, ay, que, ¿cómo lo hago? Voy a tomar la decisión, pero es la decisión correcta y les cuesta, como dicen en diferentes países, echarse al agua. Y yo creo que uno como persona mayor lo que tiene que hacer es darles las herramientas para que ellos logren fortalecer su propio, su propio ego desde una forma positiva, dando conocimiento y, sobre todo, experiencias. Y yo creo que es algo que los jóvenes creo que han olvidado, disculpen jóvenes, y es que los viejos no solo somos viejos, sino que tenemos experiencias por los años que hemos vivido y no necesariamente por los años que hemos trabajado en un laboratorio, porque muchas de las cosas que hacen que uno cree un centro o un laboratorio no dependen de lo que usted sepa académicamente, sino de lo que usted sabe en lo personal. Y eso hay que fomentarlo para fortalecer a las personas como lo que son, personas. Y luego decirles, ok, ve que usted es capaz, dele, siempre con argumentos y sobre todo si estamos hablando de ciencia, con argumentos que sean sustentables y con ideas que sean posibles. Entonces yo creo que sí, con eso nos enfrentaremos siempre, Oscar, es decir, siempre habrá alguien que no crea que es capaz de hacer algo y yo creo que nosotros como directores de centros y que con un poco más de experiencia es como tratar de guiarlos para que se sientan fuertes y eso es lo que podemos hacer. Pero al final, como decía Ramón y Cajal, cada uno es el escultor de su propio cerebro. Yo puedo hacer lo que yo quiero para tratar de que usted lo esculpa, pero al final es usted el que lo esculpe. Entonces, tome decisiones. Pensaba, de hecho, también que esto de terminar creyéndosela
puede apoyar para crear cosas o para conseguir financiamiento incluso, ¿no? Porque me he encontrado con casos de personas que tienen ideas geniales, pero no postulan al fondo porque hay el temor de, y si no me aceptan, seguro hay alguien de Europa que está postulando al mismo fondo y lo va a ganar. No, confiar en nosotros mismos puede ayudar también a afrontar estos retos. Sí, ¿Puedo decir seguramente. algo? Yo sufro mucho con la síndrome del impostor. Eso le iba a Yo lo decir, conozco, está porque aquí, justo pero yo lo ayer golpeo. estuvimos discutiendo con Raquel. Yo le decía, el no ya lo Ya tiene, lo tiene. siempre, ganado. Entonces traten a ver si se gana el sí. Pero sí, Entonces, es pero siempre uno pensar que no lo va a pegar. Y vea que el que esté Emilia aquí y ustedes dos se hayan organizado esto, ¿de qué dependió? De que Raquel postuló para un curso que se dio en Uruguay y ahí se encontró con Emilia. Y de sí, ahí surgió esto. Pero si Raquel no hubiera dicho, "Ey, me lo van a dar", sino, "Ay, no, 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 yo no puedo, no tengo capacidad", no hubiera sí. existido la posibilidad de conocer a Emilia y de que este tipo de actividades se generaran. Entonces, sobre todo, nunca pongan el no ustedes. Dejen que sean los otros los que les pongan los nos. Que ya Exacto. existen bastantes de esos. Sí. Tenemos 4 minutos más y tenemos muchas preguntas interesantísimas y comentarios y eso. Pero hay una pregunta aquí de Mariana Gómez que creo que puede ser para los dos. Entonces, cualquiera uno de los dos. Y si no logramos contestar todas las preguntas, perdón, vamos a dar nuestro máximo. Pero vayamos con Mariana Gómez. Hemos visto cómo la neurociencia clínica ha avanzado significativamente en la investigación y el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Sin embargo, en los últimos años, la neurociencia aplicada ha comenzado a expandirse a otros campos, como el comportamiento del consumidor, la gestión empresarial y el aprendizaje. Dado el potencial de estas áreas para impactar la toma de decisiones, la productividad y el desarrollo cognitivo, las preguntas son: ¿cuál es su opinión sobre la creación de laboratorios de neurociencias enfocados en estos ámbitos y cómo ven su relevancia y viabilidad en el ecosistema actual de investigación? Entonces sería una neurociencias más aplicado como al mercado, ¿verdad? Pero ¿qué les parece? Cualquiera de los dos. A ver, de repente empiezo. Sí, es una pregunta difícil porque realmente en nuestro medio, em, con esto, o sea, disculpen los términos si es que sueno a muy político por un lado o del otro, pero voy a hablar de algo concreto que es em, que todo tendría que generar dinero y eso no está mal en principio, pero sí creo que tengo ya una cuestión más de principios de está bien que genere dinero, pero que siga siendo lo que es decir, ¿no? Que siga siendo ciencia, ¿no? Porque si ahí creo que está el riesgo. Si es que se relaja mucho el rigor científico para vender o para parecer que es útil, cuando en verdad de repente no sirve para nada. De repente hay áreas de la neurociencia que hoy por hoy no sirven para nada hasta que a alguien se le ocurra generar la aplicación, ¿no? Pero digamos, eso se le llama ciencia básica. Y creo que si es que priorizamos solo la ciencia aplicada en neurociencias en América Latina, podríamos ir por mal camino. Entonces yo creo que podría apostar por un balance. Casi todos los proyectos que estamos haciendo nosotros, si bien tienen relevancia social y en términos como los que acaba de mencionar, la neuropsiquiatría y demás, todavía no son proyectos aplicados, todos son para entender, comprender, tratar de explicar. Todavía no vamos a esa parte. Entonces yo creo que um, en tanto que no se relaje y no deje de ser ciencia lo que estás haciendo, pues ¿por qué no? Y el problema es que no siempre la inversión va en esa dirección. A veces se va más hacia una aplicación directa en términos educativos, empresariales y que al final podría no estar lo suficientemente constituida. Sí, yo rápido estoy totalmente de acuerdo con Renato y quiero decir una cosa. Va a sonar horrible. Por suerte, ojalá esto no se va a quedar grabado, pero no importa. Y es, a veces, y nosotros no lo hemos hecho, pero a veces hay que venderle, entre comillas, el alma al diablo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para mantener esa ciencia que Renato dice, si uno de los principales problemas es el founding, entonces lo que uno puede hacer es dirigir la actividad X, Y o Z
de una manera científica para obtener fondos. Ejemplo clásico. Quiero dar una charla de esto que es súper importante, de sensibilización sobre enfermedades neurodegenerativas. Ok, entonces no tengo cómo pagar el lugar, cómo pagar tal. Ok, invite a una empresa farmacéutica, pero usted no dice que esa empresa farmacéutica va a curar las enfermedades neurodegenerativas. Y usted le dice a la empresa farmacéutica, mire, necesito que me financie el local, el café y tal, pero usted puede poner su banner, pero yo no voy a decir nunca que la gente tiene que ir ahí. Entonces, lo que quiero decir es que uno puede buscar estrategias para que esas personas que sí tienen plata y que pueden invertirla, la inviertan sin convertir la ciencia en un negocio, sino que la ciencia utilice a esas empresas para poder seguir haciendo ciencia. Y, y esa es una de las cosas a las que nos enfrentamos y claro, hay que tener cuidado de no caer en un problema de mercado. Pero, ¿cuál es el problema que alguien haga neuromarketing? El problema es que me diga que todo el neuromarketing es ciencia, porque no lo es. Pero el que digan que uno se fija más en un producto porque tiene color rojo, eso es neurociencia, ¿sí? Y lo descubrieron en la ciencia básica. Que ellos lo utilicen para el mercadeo es otra cosa, pero es neurociencia. Al final todo es neurociencia aplicada. ¿Qué es la educación? Neurociencia aplicada. Entonces, el punto es no caer en el problema de convertirse en un negocio, sino tratar de incorporar financiamientos para poder seguir haciendo ciencia básica, que es la que en última instancia soporta a todo lo demás. Y el que quiera después creer en otras cosas, todo bien, y no voy a decir aquí palabras para no ofender a nadie, pero han surgido cualquier cantidad de cosas que dicen que son de neurociencia y que las venden en Internet, con las cuales yo no estoy de acuerdo y nunca las apoyaré. Entonces, mientras se mantengan en su campo y no digan que eso es neurociencia, todo bien. Todo el mundo puede creer en lo que quiera, pero que no digan que eso es ciencia. Entonces, yo creo que hay que tener, como dice bien Renato, ese balance. No siempre es fácil porque ellos tienen el poder económico y a veces quieren que uno caiga ahí. Entonces, uno simplemente mantenerse y dice, no, no voy a caer en este jueguito y mantenerse serio con lo que cree o considera que realmente es ciencia. Interesantísimo. Podríamos tener otra mesa solo hablando de esta pregunta, solo contestando esta pregunta, ¿verdad? Infelizmente no vamos a lograr contestar las otras preguntas que eran igualmente interesantes, pero queremos compartir con todos ustedes unos memes que hemos hecho de nuestros invitados con muchísimo respeto. Queremos ver las reacciones de ustedes, porque la idea de las mesas es que aunque hablemos de temas serios, también tengamos un poquito de humor, ¿verdad? Un poquito de Doc. Yo llamo a Jaime de Doc para que ustedes sepan, ¿verdad? Ves que esto salió del fondo de mi alma, ¿verdad? Estoy viendo, sí. Sí. Qué personal. Solamente porque después de que leo algo todo queda rojo. Todo queda rojo y a mí me Ah, encanta sí. porque significa que lo leyó, ¿verdad? Entonces sí, estos fueron los memes que preparamos con muchísimo cariño. Yo solo imagino a Renato tratando de explicar trabajo con redes neuronales. Si para mí sería difícil entender. Y solo para que sepan, esta señora que está aquí es de una novela brasileña, Nazaré Tedesco, el nombre de la personaje muy famosa. Entonces aquí, mesas de diálogos también es cultura. Cultura Y ya general. tenemos cultura general, por supuesto. Uy, estaba muteada. Y ya para despedirnos, nos gustaría saber si los participantes podrían prender sus cámaras para tal vez tomar una foto grupal con todos los participantes, si es que Ay, pueden. sí. Yo en realidad soy un bot. Ay, muchas gracias. Todos apareciendo. Qué lindo. Usted lo saca, Emilia, la fotito. Sí, vale. Entonces voy a tomar la primera. Entonces sonreímos. Una, dos, Ah, va. no, eso ya es demasiado. Y voy a ir a la segunda página porque son dos páginas de participantes. Y vamos. Listo. Muchísimas gracias. Oh, gracias a todos. Esperamos verlos la segunda mesa de diálogo que estamos planificando hacer para el mes de junio. La idea es
ir tomando las preguntas que han hecho, los comentarios y ver cuál es el tema que está en interés para seguir debatiéndolo. Y vamos, de ¿Puedo hecho, decir algo, Hasta Emilia, dos. antes de que cierre? Qué feo es. Yo sé que interrumpí, pero el punto es, me gustaría, porque veo las preguntas que existen, que ustedes pudieran poner en el chat nuestra dirección de correo, porque hay algunas que me gustaría contestarlas para no dejarlos así como en Ujú. el aire. Entonces, que si las personas, ustedes tienen, me imagino, el correo de las personas que están Sí, preguntando, entonces, o dar aquí en el chat nuestros correos, no sé si Renato está de acuerdo o no, pero dar nuestros correos para que nos escriban y nos pregunten. Y no solo esto, si la idea de estas mesas es justamente crear un contacto entre los diferentes países y saber que uno está dispuesto a conversar con ustedes y si uno puede, qué sé yo, colaborar con algo, también con mucho gusto. sí, sí, pueden colocar tal vez su correo en el chat para que todos los demás lo puedan ver. De todas maneras, nosotros vamos a ir publicando en Instagram videos cortos de estas mesas para que los demás puedan verlo y ahí colocar sus correos electrónicos. Y también Voy vamos a a, poner el que no es institucional, no importa. y vamos a colocar también el video en YouTube. Estamos en LinkedIn también, como respuestas claras para mesas, mentes curiosas. Mesa de exacto. diálogo. En Instagram y en LinkedIn nos pueden encontrar como Respuestas Claras para Mentes Curiosas, que es nuestro logo. Exactamente, entonces ustedes pueden comunicarse directamente con Renato y Jaime y también revisar o rever esta grabación que está súper linda, accesar nuestras medias sociales, que ahí vamos a tener muchísimas cosas y los esperamos a todos y todas para la próxima mesa en junio, como bien dijo Emi. Muchísimas gracias y hasta la próxima mesa. Muchas Muchas gracias. Gracias, gracias. hasta luego. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Chao. Luego, Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias por todo. Chao. chao.